Este capítulo de Mirando Buses es presentado por mi querido libro Corte de Cinta. Si te gusta lo que hago, amarás mi libro. Dejo mi correo como contacto porque el libro solo lo vendo yo. Esta vez hice grabaciones en el rodoviario de la Araucanía, que es el principal terminal de la ciudad de Temuco, aunque no es el único. Temuco es la capital regional de la Araucanía con cerca de 230.000 habitantes. El terminal alberga servicios interurbanos, servicios internacionales y unos pocos servicios rurales, incluyendo el acercamiento del aeropuerto de la ciudad. El primer bus, ya se lo mostré antes, es un Pullman Sur, empresa filial de Cruz del Sur que hacía el servicio local Temuco-Puerto Montt en ese día. Pullman Sur sale en dos horarios, 8:50 de la mañana y 11 horas, de acuerdo a lo que me aparece en el sitio web. En lo personal, los buses de Pullman Sur me parecen muy bonitos y la 613 es para mí la más bonita de todas. El segundo bus es una unidad de Transantin, el bus en el que llegué. Temuco Zeus estaba haciendo el servicio de 23:45 que sale desde Santiago a Puerto Saavedra, uno de los pocos servicios en mi cama completo que tiene la empresa. El bus era bien cómodo, generalmente uno lo puede ver en fechas peak yendo a Pichilemu. Y normalmente este servicio a Puerto Saavedra se hace con otros buses. Como novedad, el servicio también incluye snack y frazada como en los otros servicios salón cama de la empresa. Algo muy lindo del terminal de Temuco es el entorno que ella rodea, con el cerro Ñelol de fondo y varios árboles. Es muy bonito, aunque también hace bastante frío. Otro bus muy lindo es esta unidad nueva de Buses Ríos, también con su cine característico. Temuco Zeus 4 trabaja en la misma ruta yendo hacia Carahue. Por vacaciones de invierno, los nuevos buses de Condor Bus que van a Copiapó los movieron al servicio de Pucón, así que ahí ven la 2940 yendo hacia las faldas de Volcán Villarrica. Muy lindo el bus. En el andén también pude ver otro Condor Bus más antiguo, un Modaza Zeus de los típicos que hay en el holding de Turbus, y en simultáneo se puede ver cómo va llegando uno de los buses 8x2 de la empresa JetSur. Por horario, este Condor Bus estaba realizando el servicio Viña del Mar Temuco. Hay un viaje que nunca les publiqué donde tomé justo este bus a Melipeuco. Un viaje muy lindo, muy cómodo, el conductor también era muy amable. Y en general la Araucanía es una de las regiones más bonitas de Chile en mi opinión. Tiene muchos parques nacionales, entornos naturales asombrosos, muy lindo. Por otro lado, acá ya va saliendo el JetSur. Este Comil Campeón estaba trabajando la ruta que va hacia Tolten. Lo buena onda es que el conductor se fue lentito para que pudieran ver todo el bus con todos sus detalles. Es bacán cuando hacen eso. En general los buses de JetSur son bien lindos, siempre me han gustado cómo se ven. Yo me encuentro atractivo, hay gente a la que a lo mejor no le gusta, pero a mí me gusta mucho cómo se ven los buses de JetSur. Otro JetSur es este Modaza Zeus 3, que es salón cama completo. Es probable que hayan visto alguno de estos buses en partidos de fútbol, porque JetSur ha llevado a varios equipos a sus estadios con estos buses cama. Algo que me gusta mucho es que tienen un mini mapa de Chile y salen las principales ciudades de sus rutas. Es un detalle muy bonito que a lo mejor la gente no lo nota, pero que a mí, que me gustan los mapas, me parece muy bacán. Como curiosidad, algunos buses en Bolivia también tienen la misma pintura y la empresa se llama JetNorth. Bolivia todavía puede importar vehículos usados, entonces varios de los buses de Chile son comprados por empresarios bolivianos y casualmente algunos de esos buses son de la empresa JetSur. Ahí los bolivianos se ahorran la pintura. Ahora ven el bus saliendo. Este JetSur hacía un servicio diurno, 9:30 de la mañana, Temuco a Santiago, pasando por algunas ciudades intermedias.
Y de Yapa se ve también un minibús de encomiendas de Cruz del Sur. En otro ámbito tenemos a las dos principales empresas de la región de los lagos. Se ve un Cruz del Sur de servicio clásico y va entrando a la zona de andenes uno de los buses de ETM, salón cama completo. Ambas empresas compiten en estas rutas. Este ETM hace el servicio 10 horas Temuco a Castro, la ciudad principal del archipiélago de Chiloé. Es una ruta preciosa, muy linda. Y lo bueno de ETM es que son servicios bien directos. Todos los buses son salón cama o cama premium, no tienen una categoría inferior. Entonces la gente sabe que va a encontrarse un bus cómodo, nuevo y a buen precio. Este bus es año 2018. La mayoría de la gente también compra por internet en el caso de ETM, puede ser en etm.cl o en recorrido. Acá tenemos el Cruz del Sur, que va hasta Quellón, la ciudad más lejana de Chiloé, y va haciendo un servicio local con varias paradas en distintas ciudades. El bus sale a las 9:50 de la mañana y llega a Quellón a las 22:15 horas por itinerario. Ahí tenemos una novedad, un turbús clásico que va al aeropuerto de Temuco. Con todo este boom de las aerolíneas low cost, Turbus ha hecho varios cambios internos y uno de ellos es favorecer las rutas más cortas y entrar de lleno a los servicios que van a los aeropuertos. Desde abril de 2019, hace bien poquito en realidad, Turbus tiene este servicio al aeropuerto de Temuco por 3.000 pesos. El tiempo de viaje es de unos 45 minutos y antes de este servicio solamente había taxis y transfer al aeropuerto. A esa misma hora llegó un bus de Pullman Bus con destino a Santiago, también con servicio diurno. Eso sí, a diferencia del Jet Sur, este bus es semicama completo. Aquí viene un poco del interior del bus, como para que se hagan una idea. Son 64 asientos, 48 arriba, 16 abajo. Ahí va saliendo el ETM que vimos antes. Se ve muy linda esta unidad. Lo entretenido es que los ETM tienen más o menos el mismo diseño, pero cada bus tiene un color diferente. Detrás del ETM se ve un bus local de Jack rumbo a Pucón, un bus de marca King Long, origen chino obviamente. Más allá también se ve un bus de buses Bio Bio, el cual pertenece al holding de Turbus. Este bus es semicama completo y estaba realizando el servicio local Temuco-Concepción, que es una de las principales rutas de esta empresa. Buses Bio Bio tiene rutas cortitas pero lleva harto público y también es reconocida por su calidad de servicio. Más atrás se ve el mismo Turbus que realiza el servicio de aeropuerto. Son unos 6 horarios diarios, aunque no manejo el detalle de ellos mismos. Pero pueden ver cómo son estos buses de la primera generación Zeus en el Andon Bus Mini que hice de Turbus hace unas semanas. El servicio Santiago Viña del Mar que les mostré en esa ocasión. Por fin salió la 3192 de Pullman Bus. Este bus tiene la pintura de Frontera del Norte, que es bien linda. No sé por qué me gustan los buses con esos colores, pero me gustan. El bus llevaba harta gente y tenía detenciones en Los Ángeles y Xi'an. Después ya el servicio se vuelve mucho más directo. ¿Habrían viajado en este bus a Santiago? Un bus que me tuvo un buen rato grabando fue este Vía Bariloche, que tiene servicio internacional a Neuquén, en Argentina. El bus es año 2016, un Marco Polo Eje 7 con chasis Scania, y la gente primero tenía que mostrar sus documentos y de ahí subían el equipaje al maletero. El bus tenía horario de salida a las 10 de la mañana, pero debieron retrasarse porque a esa hora estaban metiendo recién los bolsos. El bus tiene 48 asientos semicama arriba y son 11 asientos salón cama abajo. Le hice guardia para esperar a que saliera, pero no salía nunca, así que me fui a otros andenes también. Acá ven otro Turbus que salía a las 10 de la mañana, llegó un poquito atrasado, pero sin duda era todo un buen bus para el trayecto. Estos Marco Polo G6 son viejitos, pero son cómodos. Y en paralelo llegó otro bus de Turbus que también iba a Santiago, pero a las 10:15. Así que ahí pueden comentar en cuál de los dos se habrían ido.
La gran diferencia es que este bus más nuevo viene desde Valdivia. Esta ciudad generalmente tiene buses más nuevos porque es más turística y la gente también, el público, es más exigente, hay mucha más competencia. El otro bus más viejito venía de Osorno. Desde Temuco el servicio es menos directo y pasa a Coyipulli y a Los Ángeles antes de llegar a Santiago. Eso sí, ambos son de salón mixto. Arriba son semicama y abajo son salón cama. A diferencia del Pullman Bus que les mostré antes, que es semicama en los dos pisos. Otro bus interesante es este TJM. TJM es una empresa de la zona de Los Ángeles y acá tiene el servicio Pucón, Villarrica, Temuco, Los Ángeles, Concepción. Una ruta bien turística, si no saben, Pucón es una ciudad turística muy linda cerca de la cordillera de los Andes y tiene varios deportes extremos, parques nacionales, termas, deportes de invierno y volcán Villarrica. De verdad que es muy lindo. Y ahora va saliendo el otro turbús que veíamos. Ojalá que la gente haya tenido un muy buen viaje. Al lado mío estaba este bus de Nueva Animal VIP, empresa que desde el verano de 2019 pertenece a Buses JM. Este bus es abril 2018, como para que vean que la apuesta de Andimar es bien interesante, incluso antes de esta compra. En el salón cama los buses cuentan con pantalla de entretenimiento tipo avión, aparte de un salón bastante cómodo. Y este bus hace el servicio diurno Temuco-Santiago. Los buses de Andimar son bien bonitos, todos más o menos iguales, un color morado, letras rojas. El trayecto estrella de Andimar era el Santiago-Curicó y después se fueron expandiendo al norte hasta Calama y al sur a Temuco, siempre con buses bastante nuevos. La administración de esta empresa es de los mismos empresarios de Quilical, una empresa de micros antigua en Santiago que de hecho fue la pionera en traer buses a gas. Tenían buses Volvo en los servicios locales Metrobús y era una de las mejores que tuvimos en la ciudad y siempre fueron ordenaditos. Para el trayecto, yo encuentro que es uno de los mejores buses que viene al terminal. Muy bonito, la tripulación bien presentada, todo ordenado, se fueron llenos. Y hay gente que buscaba viajar, pero ya no quedaban pasajes. Y bueno, también está el Vía Varese que todavía no salía. Después de meter todo el equipaje de los maleteros, el bus se cambió de andén para empezar a embarcar a los pasajeros. A veces, si no es un Vía Bariloche, se ven buses de otras filiales del grupo, como Buses al Bus, El Valle, entre otros, pero es el mismo holding. Al fondo se ve un bus ya que es semicama completo, saliendo a hacer servicio diurno, directo, Temuco, Osorno, Puerto Montt, la misma ruta del ETM y del Cruz del Sur. Y hablando de Cruz del Sur, este Iglesia 16 hace la misma ruta, un servicio local clásico que va con destino final a Castro, en Chiloé, y tiene pasada por Valdivia, así que un poquito menos directo. También se ve entrando un bus con un cine gigante, pero no se engañen porque no es Ríos, es un Jetsur, es un Jetsur. Acá se ve el 800 de Cruz del Sur haciendo el servicio diurno desde Valdivia a Santiago. Y bueno, es muy lindo ese modazo C4. Yo creo que cada vez que uno lo ve dice, oh, qué ganas de subirse.
Entrando al terminal también se aprecia el bus Pullman Sur 610, que de hecho fue el que tomé yo para moverme a otra ciudad, algo que van a ver mucho después porque tienen harto material que editar todavía. De los buses de Pullman Sur, los más lindos en mi opinión son la 602, que de hecho la viajé, anduve en ella de Santiago a Valdivia, y la 613 que vimos en la mañana. Esto es un poco más del detalle de este Cruz del Sur. Es un bus salón cama completo. Cruz del Sur solo tiene dos de estos buses, el 799 de otro color y este bus 800. Espero que hayan disfrutado de este capítulo de Mirando Buses. Fue bien entretenido, me tocó ver harta diversidad de empresas y de buses. Hay alguno que haya sido su favorito, hay alguno en el que se habrían subido para probarlo. Recuerden que pueden suscribirse, comentar y compartir. Pueden apoyarme comprando el libro Corte de Cinta y obviamente agradecerles por la sintonía, por la buena onda. Abajo en el comentario fijado tendrán harto material complementario, viajes de ando en bus, viajes escritos en el blog, otros reportajes, cosas de que puedan ir explorando lo que más les llame la atención. Muchos saludos, que Dios los bendiga y a ver si después pueden disfrutar de mi viaje en Pullman Sur cuando lo publique. Que estén muy bien. Por cierto, yo salí de viaje y el día Bariloche todavía no salí, así que no se los pude mostrar saliendo, pero son cosas que pasan. Chao, que estén muy bien, cuídense, bendiciones.